Feliz sábado, Dios les bendiga. Felicidades a los padres por este momento tan lindo. Nos acuerda cuando presentó a los hijos de uno. Yo tuve el privilegio de presentar a mis propios hijos así y de bautizarlos. Es una bendición y marca de una manera maravillosa. Lo más lindo es cuando lleguen los padres con los hijos al cielo. Eso será glorioso, ¿verdad? Es lo que todo el mundo desea. El tema de esta mañana se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo 37. Génesis capítulo 37. Y vamos a estar leyendo de la altura del versículo 5 hasta el 8. Génesis 37 del 5 al 8. Usted puede abrir la palabra de Dios allí. Usted puede quizás leerlo acá atrás, si lo ponen. O sencillamente también puede encender su celular. El libro de Génesis capítulo 37, versículo del 5 hasta el 11. Génesis 37 del 5 al 11. Dice allí la palabra de Dios: tuvo José un sueño y le contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Él les dijo: oíd ahora este sueño que he tenido. Estábamos atando manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Entonces le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o dominarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños. Eso está en futuro. Sus sueños y sus palabras. Después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos. Les dijo: he tenido otro sueño. Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Padre, al abrir tu palabra y escuchar tu voz, queremos, Señor, saber el mensaje que tienes para nosotros hoy. Rogamos, oh Dios, que tu Santo Espíritu nos ayude a comprenderlo y a ponerlo en práctica. Rogamos el perdón de nuestros pecados, es en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de esta mañana lleva como título: y los dioses guardaron silencio. Vamos a hablar de una de las historias más conocidas de la Biblia, la historia de José. Esta historia tiene varios capítulos en el libro de Génesis. Por lo tanto, algo que Dios decidió que se registrara en tantos capítulos, algo tiene que ver con nosotros. Hay un mensaje allí con nosotros de manera especial en esta historia de José. Y esta historia nos va a ayudar a poder entender por qué los dioses guardaron silencio. Aunque usted y yo sabemos lo que el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 8, versículos 5 al 6. Aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para quien nosotros existimos, y un Señor Jesucristo, por medio del cual ha sido creada todas las cosas y por quien nosotros también existimos. Pero no todos tienen este conocimiento, dice el apóstol Pablo. Y aunque usted no lo crea, hay otros dioses en esta tierra. Esos otros dioses hablan, dicen cosas y hacen cosas a veces hasta maravillosas. Pero sabemos que no son dioses reales, son falsos dioses. Y detrás de esos dioses está el enemigo nuestro, que es Satanás, están los demonios. Pero en la historia de hoy, los dioses no pueden hablar. Se quedan en silencio. En breve vamos a ver cómo es que Dios empieza a trabajar con este muchacho llamado José. Y vamos a mirar eso
para ver cómo Dios obra en su vida, porque el Dios de José es el Dios nuestro también. Lo que hizo Dios con José lo puede hacer contigo. No solo lo puede hacer contigo, Dios es capaz de hacerlo contigo. No solamente Dios es capaz de hacerlo contigo, Dios lo hará contigo. Porque el Dios de José es el Dios poderoso de Israel. El Dios de José es el Jehová de los ejércitos. José era un soñador. De hecho, hay una compañía de película que se llama DreamWorks, que hizo una película de José llamado El Maestro de los Sueños. José sueña. Los jóvenes tienen sueños. ¿Cuántos tienen sueños aquí? No es que tienen sueños, que tienen sueños. Los jóvenes sueñan, pero algunos dicen que los sueños vienen del lugar donde te acuestes. Pero el sueño que tuvo José vino de Dios. No importa cómo te acuestes, el sueño va a llegar. Porque Dios tiene planes maravillosos para ti. Así que Josué soñó y vimos los dos sueños que tuvo José, que fue lo primero que leímos. Y José tiene 17 añitos. ¿Cuántos años tiene José? 17 años y ya está soñando. Y tiene un sueño y en su ingenuidad José le cuenta el sueño a sus hermanos. Algunos dicen que eso fue un error, que José no debió contarle nada a sus hermanos, pero él tiene 17 años. Miren, ustedes no han visto gente que se cuenta, ¿verdad? Le puede pasar a usted que se acostó, soñó y se levantó y dice: yo soñé que soy el presidente de los Estados Unidos y que había una invasión de marcianos y que yo tomé decisiones y resolví el problema del planeta Tierra. O usted se soñó que metió el último gol en la Copa Mundial de Soccer y ganaron el campeonato. Ahí usted se sueña, y cuando usted se sueña algo chévere, ¿qué usted hace? Lo cuenta, y eso fue lo que hizo Josué. Tiene 17 años, soñó algo interesante y le dijo a su hermano: tuvo un sueño. Y ahí empezó a contar el sueño. Pero este sueño que cuenta Josué es un sueño agropecuario, campestre, agrónomo, local, terrestre. Es un sueño rural, porque él habla de sus hermanos, habla del campo, habla de los matojos que se amarran. Él habla allí del lugar de trabajo. Los hermanos sabían de qué lugar estaba hablando, posiblemente el campo de aquí o el campo de allá, pero de algún lugar ellos sabían y entendían. Dice que estaban haciendo los manojos, una práctica cotidiana, con allí posiblemente con el trigo, la cebada. Ellos estaban cosechando, es un sueño rural, como dije, campestre, agronómico. Y en este sueño él dice que los manojos se inclinan hacia él. Se inclinan indicando que él tenía preeminencia sobre sus hermanos. Y entonces los hermanos entendieron lo que José está diciendo. Es acá que tú vas a ser el jefe de la finca. O que tú vas a ser el jefe de nosotros, que vamos a trabajar para ti. Que tú vas a estar encargado, que tú vas a ser el dueño de los caballos, las vacas, las ovejas, y nosotros vamos a trabajar como esclavos frente a ti. Los hermanos entendieron bien el sueño. Los hermanos comprendieron lo que José le estaba diciendo. Yo no sé si tú comprendiste el sueño, pero el primer sueño es muy claro que tiene José. En ese sueño no está ni mamá, no está papá, no está Raquel, no está Jacob en este sueño. Pero José tiene otro sueño. Y este sueño que tiene José, mis queridos hermanos y amigos, es importante que usted esté escuchando lo que está aquí, porque posiblemente usted tiene una idea del segundo sueño. Y posiblemente su idea está bien, pero posiblemente su idea no cubre todo lo que pasó en ese segundo sueño. El segundo sueño es más enigmático, es más misterioso. Es un sueño que no es agrónomo, es un sueño que es astronómico. Va más allá del entorno donde está. Se sale de la tierra ese sueño. Están en el espacio, hay sol, hay luna, hay estrellas. Es un sueño que José no lo puede manejar, no lo puede atar así. Él está por allá muy lejos, ese sueño. Y allá aparece ese sueño, un sueño que se sale del hábitat de José. Hay elementos interesantes, está la luna que está cerca, pero no tan cerca porque usted no puede llegar a la luna ahora tan rápido. Está el sol que está un poco más lejos. Pero también están las estrellas que están más lejos del sol. Así que es un sueño totalmente astronómico. Allí está José y hay unos elementos allí
interesante porque aparentemente aparece en el sueño papá y aparece mamá, aparentemente. Y es un sueño muy interesante. Los hermanos ahora, en el primer sueño, sus hermanos se enojan y se enfogonan y reaccionan. Pero en este segundo sueño, la Biblia no dice cómo los hermanos actúan. Le dice que el papá se enfogona. Ahora el papá dice que tu mamá y yo vamos a postrarnos en tierra para hacerte reverencia a ti. ¿Qué es lo que pasa? Y el muchacho de 17 años está contando lo que soñó. Y el papá reacciona. Pero interesante, aunque el papá reacciona de esa manera, dice que se queda meditando porque el sueño es muy extraño, muy enigmático. Y él dice, bueno, ¿qué es esto? Porque cuando José sueña este sueño, valga la redundancia, porque los sueños se sueñan. Cuando José sueña, su madre está muerta. La madre de José, que es Raquel, está muerta. ¿Entiendes? Y Jacob reacciona, no, espérate. No, porque en el pensamiento hebraico, los muertos tú no te los encuentras en la calle ni en el espacio. Los muertos están en el sepulcro. Fue cuando llegaron los griegos y los romanos que esas ideas platónicas se plasmaron en el pensamiento. Cuando usted va al libro de Isaías, a un Job, capítulo 14, el pensamiento hebraico que los muertos están como muertos. Y el proverbista o el sabio Salomón, los muertos que nada saben. Así que es interesante este sueño, estos elementos. El mismo Ezequías cuando se va a morir le ruega a Dios, no me dejes morir porque no te alabarán en la muerte, no te solamente te alabará el que vive. Así que este sueño es bastante interesante porque hay elementos aquí como que no compaginan bien. Pero quiero decirte, mi querido hermano y amigo que me estás escuchando, adelantarte, los sueños que Dios tiene para ti son inimaginables, pero se van a cumplir. Los sueños que Dios tiene para ti a veces parecen sin sentido, pero si tú permaneces en el perímetro de Dios, Dios te dará bendición. Son sueños maravillosos. Dios quiere bendecirte. Y allí está José soñando. Pero quiero hablarte cuando parece que los sueños de Dios no se van a cumplir. Rápido cuando Dios le revela a José que algo va a pasar con él. Rápido que José ya sabe que hay unos sueños que indican que la gente se le va a hacer reverencia. El infierno decide atacar a José como nunca antes. Un muchacho de 17 años. Pareciera que todo lo que está pasando es contrario a los sueños que José ha tenido. José sueña que todo el mundo se está inclinando. Por el momento José empieza a inclinarte hasta frente a todo el mundo. Él tiene que inclinar a sus 10 hermanos porque Benjamín no se metió en ese lío. Con sus 10 hermanos se está inclinando. Por favor, no me vendan. Por favor, no me vendan. No me metan en ese pozo. Ahí está José inclinándose. De momento es José que se está inclinando a los madianitas para que los madianitas no se lo lleven. Por favor, no me lleven de Canaán, por favor, ven de Canaán. José comienza a inclinarse cuando los sueños decían que la gente se iba a inclinar hacia él. Hay un asunto también que se me ha quedado del sueño de las estrellas, del sol y la luna. Es que nunca Jacob se inclinó ante José, sino que José siempre se inclinó ante su padre Jacob. Aun cuando se encontraron después en Egipto, el que cayó de rodillas no fue Jacob, el que hizo reverencia frente a Jacob fue el José mismo, aun cuando ya era el gobernador. Así que ahora José se está inclinando y está clamando. El que está luchando, agonizando, el que se está arrastrando por el suelo, como decía el Padre, ¿acaso vendremos nosotros a arrastrarnos, a postrarnos en tierra para reverenciarte? No son la gente, es José. Y ahí vemos cada vez que Dios tiene un plan para ti, que tú no lo comprendes, que tú no lo has escuchado, que no te lo han dicho, que se ha decidido en el concilio celestial. Cada vez que Dios tiene un plan para ti, el enemigo quiere destruir el plan o el sueño que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay un concilio, hay una junta en el cielo que toma decisiones. La misma junta que dijo en Génesis 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿conforme a qué?
a nuestra semejanza. La misma junta que digo, ya el hombre es como uno que nosotros, que conoce el bien y el mal. Por favor, vamos a sacarlo del huerto para que no alargue su mano y tome del árbol de la vida. La misma junta que digo en la torre de Babel, el hombre es uno y abre una sola lengua. Descendamos y confundamos para que se puedan extender en todo el planeta con la torre de Babel, ¿se acuerdan? Y es la misma junta que decidió el plan de la salvación. Ese concilio se reúne y dice José, dice Dairis, dice Pedro, dice Evelyn, dice Ana, dice Luis, y decide bendecirte. Pero cuando esa junta decide bendecirte y esos ángeles van a bendecirte, los ángeles enemigos ven, porque los ángeles pueden escuchar del enemigo a los ángeles buenos tratando de bendecirte. Tú y yo no podemos escuchar porque estamos en otra dimensión, pero tan pronto Dios quiere bendecirte, el enemigo de las almas viene en contraataque. Entonces el diablo está tratando de destruir. ¿Por dónde viene el Mesías? ¿Por dónde viene el Mesías? Ha jugado Dios un poquito ajedrez con él, lo ha confundido. ¿Por dónde viene? Ay, pues por José, a ese muchachito de 17 años lo voy a destruir. Y empezó a tratar de destruir a José por todo camino y pensando que por José venía el Mesías. Lo que el diablo no sabía es que Dios iba a jugársela otra vez. No iba a ser por Rubén el primogénito, iba a sacar el Mesías ¿por dónde? Por Judá. Pero el diablo está atacando ahora a José. Porque piensa que José es el linaje del Mesías. Porque es el hijo favorito ¿de quién? De Jacob. Y ahí está el juego de la guerra entre el conflicto, el bien y el mal. Y el diablo está atacando a este muchacho para destruirlo. Satanás tiene realmente que destruir a este muchacho. Y cuando tú tienes luchas, cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, el enemigo quiere destruirte. No quiere que tú puedas lograr el propósito de Dios que tiene para tu vida. ¿Tú te acuerdas de Daniel? La Biblia cuenta que Daniel está orando para que poder entender lo que está pasando. Y el libro de Daniel dice que viene Gabriel bajando, pero el príncipe de Persia, que es una personificación de Lucifer, en ese momento detiene a Gabriel en el aire y dice que lo tiene 21 días. Y Gabriel no puede bajar, pero ¿quién viene a ayuda de Gabriel? Miguel. Y Miguel entra y entonces Gabriel puede ir. Qué interesante, lo tiene 21 días y la historia está en Daniel 10:21. Y ahí, entonces, mientras está Gabriel luchando con el rey de Persia, Miguel con el rey de Persia, entonces Gabriel puede ir donde Daniel para que se firme el decreto y explicarle las cosas que van a venir, para que se pueda firmar el decreto y entonces el pueblo judío pueda salir nuevamente a su casa. Hay una guerra real, hermanos. El enemigo quiere destruirnos, pero Dios está con nosotros. ¿Saben? El libro de Efesios capítulo 6 dice 6:12 dice que no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades de las tinieblas que se encuentran ¿dónde? Gobernadores de este mundo que se encuentran ¿dónde? En el aire. Yo quiero decirte que si hay alguien que no quiere que tú escuches este tema, es el enemigo, porque el enemigo no quiere que tú sepas que él quiere destruirte. Pero quiero decirte que así mismo como hizo José, lo hará contigo. Él quiere que tú llegues a algo grande. Por eso, tan pronto como Dios te bendice en la iglesia, tu vida pronto empieza a tener momentos difíciles. Yo lo he sentido. Usted hace algo grande para Dios, prepárese que el enemigo no se va a estar tranquilo, va a venir a atacarlo. Y saben, esos son los pájaros que hablan Mateo 23, el libro de Mateo capítulo 13, cuando habla los pájaros de la parábola del sembrador, que dice que vienen, arrancan la semilla de la verdad del corazón de aquellos que le escuchan. Usted conoce la verdad y vienen esos pájaros que tratan de romper el plan que Dios tiene para tu vida. Esos pájaros pueden ser cualquier cosa que impida que Dios cumpla el propósito en tu vida. Así que Satanás empieza a atacar a este muchacho. ¿De cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene José? 17 años. ¿Cuántos tienen 17 años aquí? El enemigo quiere destruirte. Quiere destruir los planes que tiene Dios para ti. ¿Cuántos tienen 18? 18. También te quiere destruir. Y no importa qué edad tú tengas, lo que pasa es que quiere destruirte temprano. Quiere acabar contigo antes que crezca para que no le seas a él un dolor de cabeza. Y cuando no puede destruirte a ti, va a trabajar con tus hijos, va a trabajar con tu descendencia para quitarte fuerza, para que no puedas lograr el objetivo, para distraerte.
pero quiere cogerte temprano. Pero hay algunos que se le escapan al diablo, crecen, maduras, se solidifican y entonces dice, no puedo con él, pero puedo con sus hijos, o puedo con sus nietos, o puedo con sus hermanos, o puedo con sus tíos. Pero de alguna manera el enemigo va a querer trunchar los planes que tiene Dios para ti. Y ahí está José sufriendo y está usando los hermanos. ¿Y qué es lo primero que pasa con José? Los hermanos planifican que matarlo, porque cuando Dios tiene planes para ti, el diablo quiere matarte porque tú le estorbas a él. Y entonces de manera tal lo que hermanos dice que llegan y ven a José que viene, ahí viene el soñador y lo meten en una cisterna. Y el libro de Amós 6:6 dice, explica los lamentos, las desgracias o los quebrantamientos de José. Dice que mientras José está en la cisterna, sus hermanos beben en tazones vino y hacen banquete y se perfuman. Y ahí está José. El libro de Amós 6:6 describe el quebrantamiento de José en la cisterna. El libro de Génesis 37:25 dice que cuando ellos echan a José en la cisterna, se sientan allá a comer como si José no existiera, y haciendo chistes de José. Y allí está José deshidratándose en esa cisterna que eran estrechas, que se abrían como si fuera una botella, no de Coca-Cola, porque la de Coca-Cola tiene curvas. Así se abren y allá abajo hay escorpiones, alacranes, hay serpientes y víboras. Un animal pudo haber matado a ese muchacho, pero Dios lo cuidó como te cuida a ti. Y allí está José sufriendo. Y los muchachos están allí en una indiferencia de la quinta potencia. ¿Saben que hay gente que se alegra cuando te va mal? Que hay gente que se alegra cuando dicen cosas negativas tuyas, aunque no sea verdad. Y a veces uno dice, ¿por qué sirvo a Dios? Y allí está José. Todo lo que está pasando le está diciendo a José, si alguien existe, si es que existe, tú no le importa. Si alguien existe, que si es que existe, está bien lejos, porque tu destino está en tus manos. Si es que Dios existe, si es que existe, porque te resuelve el problema del examen el sábado, porque yo no lo voy a cambiar. Si Dios existe, si es que existe, que te resuelve el problema tuyo económico, porque tú me tienes que pagar. O sea, José se encontraba que el destino de él estaba en las manos de ¿quién? De sus hermanos. Y todo eso el diablo tratando de acabar con José. Y finalmente lo sacan de allí. Se lo venden a los madianitas según el libro de Génesis 37, 25, 28 y lo llevan a Egipto como esclavo. Y cuando José llega a Egipto como esclavo, lo paran en una plataforma, le quitan la ropa, le ponen a dar vuelta, le abren la boca, porque había que chequear bien la mercancía para ver si el muchacho estaba saludable o la muchacha estaba saludable, sea cual fuera el esclavo. Y entonces veía si el muchacho podía hacer todo tipo de trabajo, si podía cargar, si llevar cosas pesadas. Y ahí le hacen un examen a José y Potifar lo vio y dijo, yo me lo llevo. Y ahí llegó a casa de Potifar y no entró a la casa de Potifar. José llegó a la casa de Potifar a lavar el baño, a deshielvar el patio, a limpiar cuanta cosa, a bregar con todo lo que había que hacer allí como esclavo, a construir. La Biblia dice que José llegó a los 17 años a Egipto. Y usted puede inferir con los textos que tuvo 10 años en casa de Potifar, aguantando golpes como esclavo allí fuertemente hasta que se ganó la confianza. La Biblia dice claramente que cuando llegó a ser gobernador de Egipto, él tenía 30 años. Habían pasado 13 años de que había estado en Egipto, 3 años preso. Y allí estaba José. Y llegó a la casa de Potifar. Y ahora digo, por fin la cosa empieza porque lo hizo Potifar, el jefe supremo de su casa, el mayordomo. Y allí llegó el hombre y el muchacho estaba allí, pero empezó otro problema, porque estos esclavos andaban con minifalda de seda o algo así parecido, poca ropa, una toallita nada más. ¿Sabe por qué? Para evitar la sublevación, para que no escondieran un arma y atacaran a su amo y se escaparan. Así que era una faldita acá. Un muchacho bueno. La Biblia describe a José, dice que era bello, hermoso, de buen parecer. El hebreo tiene muchas palabras, que era alto, robusto, dependiendo quién traduce el hebreo.
Y lo interesante, algunos comentaristas dicen que José era la cara viva de su madre, una mujer hermosa, que cuando la vio Jacob, se enamoró de ella. Así que llegó José, un muchacho bueno, un muchacho sin malicia, bueno, yo no sé cuánta malicia pudiera haber tenido él. Bueno, y allí la muchacha, que es la esposa de Potifar, lo tienta allí, pero José se mantuvo firme. Y llega Potifar, ¿y qué hace Potifar con José? Le debió arrancar la cabeza, lo debió matar, pero Potifar conocía a José, pero conocía mejor a su esposa. Él sabía lo que había pasado. Así que para cuidar la imagen de su casa, no hizo lo que era correcto, hizo lo que era seguro. Mandó a José a la cárcel para cuidar la imagen de su esposa y la de él. Porque es un escándalo. Él había sido un escándalo. Y él cuidó, no, se portó mal, mételo allá a la cárcel. A ese punto ya yo no quiero creer en Dios. Porque cuando las cosas habían mejorado, ahora José está preso. Y en el libro de Salmos describe los tormentos de José en la cárcel. Salmo 105, 17 al 18. Habla que José, los pies se los pusieron con grillos en la cárcel. Habla que lo infligieron sus tobillos, le afligieron sus pies con cadenas, lo golpearon, lo lastimaron. Ahí está José. ¿Saben? A veces vemos que a todo el mundo prospera y nosotros no. Es como si tuviéramos el imperio contraataca contra nosotros. Como que fuerzas sobrenaturales no nos dejan avanzar. Como que el diablo nos tiene pisados. Y ahí está José luchando. Y entonces era una situación muy dolorosa. Pero José, cuando fue amarrado de aquel camello y empezó aquel viaje de Canaán, ¿hacia dónde iban? ¿Hacia dónde iban? ¿De dónde salió el pueblo de Israel? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió el pueblo de Israel? De Egipto. ¿Hacia dónde? José vivía en Canaán, lo amarraron en un camello por todo ese desierto a traerlo de Canaán hacia Egipto. Pero dice el espíritu de profecía que cuando José fue amarrado allí y lo estaba alando aquel camello, dice que él decidió serle fiel a Dios, no importara lo que pasara. Él decidió eso. Y ahora está preso allí. Y siguió siendo fiel a Dios. Ya usted conoce la historia del panadero y del copero. Tuvieron un sueño, se lo contaron a José y José les reveló el sueño. Pero qué interesante, el sueño del copero y del panadero se cumplieron, pero el de José no. No se ha cumplido todavía. Pareciera que a todo el mundo les pasan las cosas que quiere y a él no. No sé si usted ha visto gente que sueña algo hoy y se le cumple mañana. Y usted todavía está soñando algo y no le pasa. Así está José. Todo el mundo sueña algo y le pasa el otro día y José ahí preso. 10 años y todavía está pisado ahí. Y allí está José preso, luchando. Y el diablo trabajando. Pero no solamente José sueña, no solamente el copero sueña, no solamente el panadero sueña, que ese fue el último sueño que soñó, también el faraón sueña. Y el faraón soñó. Y el faraón sueña y tuvo un sueño interesante, ve 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, 7 espigas hermosas y ve también 7 espigas marchitadas. Lo encontramos en Génesis 41. Y entonces dice que las vacas flacas se comen a las vacas ¿qué? Gordas. Y las espigas bien lindas se comen ¿a quién? Espigas que marchitadas. Escucha eso. Eso parece un sueño de misterio, porque lo feo se come a lo bello. ¿Usted se imagina esas vacas comiéndose? Usted tiene que ver ese cuadro. Dice la Biblia que cuando se para el faraón está durmiendo. Usted tiene que mirar al faraón. Dice que está perturbado, así como Nabucodonosor. Y llama a los brujos para que le digan qué significa esto. Llama a los brujos, los encantadores, llama a cualquiera sea gente. Y estos tipos llegan allí y dicen, ¿qué pasó? Ve una vaca gorda, se la come una vaca flaca, que una marcha. Sí, y dicen que ninguno de nosotros puede. Y entonces que el copero se acuerda de su pecado. Dice, ahora se me olvida mi pecado. Cuando yo estaba preso, había un muchacho allí en la cárcel que él me dijo a mí, me describió el sueño y lo que Dios se cumplió. Y entonces, en ese momento él se acuerda. Interesante.
Lo interesante, cuando los magos van a interpretar, los brujos de Egipto, ellos tienen que comunicarse con sus dioses. Y ellos allí cogen un agua allí y le dicen, y muchas veces esa agua le decía, ahí salía. Recuerden que los magos de Egipto hicieron las varias plagas de Moisés. ¿Ustedes sabían? Cada rana que hicieron los magos, cada rana era un demonio. Cada rana era un demonio. Cuando fue con Moisés. Las ranas que hizo Moisés son ranas reales. Ranas que tienen que ver con la biología. Pero las ranas que hicieron los magos de Egipto son seres espirituales llamados demonios. ¿Bien? Y Dios los limitó. Y aquí ahora ellos están con sus dioses, pues el agua la menean y no pasa nada. Los dioses se quedan en silencio, no hablan. Le empiezan a tratar de poder decir, dinos qué es lo que pasa. Y los dioses totalmente se quedan callados. Y esos dioses no dicen nada, le están pidiendo ayuda. A esos dioses tenemos a Anubis, Osiris, Amón, Isis, Amix, Set, Horus, Rael, Nefti, Mat, Amon-Ra, Apis, Nun, Anuket, Apit. Le están consultando, pero los dioses no hablan. Están en silencio. Amon-Ra, Osiris, Nut, Apis, todos los demás se quedaron callados. No podían contestar a los magos qué pasó con el sueño de Faraón. Los dioses guardaron silencio. Y en ese momento fue que entonces el copero dijo, anda, si hay un muchacho allá. Y el rey dijo, mándamelo a buscar. Y mandan a buscar a este muchacho. Y está barbudo, dice, peludo, con las uñas largas del largo de una espada. Allí está este muchacho, allí parece un ganadero de esos de que Jesús le sacó los demonios. Allí está José en la cárcel. Y entonces allí está este muchacho y dice que le hacen un cambio de imagen, lo afeitan, lo bañan, le ponen desodorante, le ponen Old Spice, yo no se sabía, le perfuman Chanel número 28 y lo ponen lindo, lo empiezan a arreglar, le cortan el cabello, lo depilan por todos lados y lo ponen allí y va donde el faraón. Interesante. Y ahí llega el muchacho y el rey lo mira. ¿Tú eres que me va a decir el sueño? ¿Tú eres? Y José dice, bueno, allá en el capítulo 41, José le explica al rey que no es él que le va a decir el sueño, que el sueño se lo va a decir Dios, que el poder no reside en él. Dice, como el Dios tuyo no te habla, el mío sí habla. Como el Dios tuyo no puede decirte tu sueño, el mío te lo va a decir. Como tú le preguntaste a tu Dios y tu Dios se quedó mudo, el mío no hay quien lo calle. Aleluya. Y entonces José, el rey le cuenta el sueño y José lo está escuchando. Y José le dice, bueno, lo que tú acabas de soñar es que van a venir 7 años de prosperidad y van a venir 7 años de ¿qué? De hambre. Y el sueño es uno, eran 2, pero el sueño era el mismo. Y él empieza a revelarle el sueño al rey. Y los magos me imagino que están allí, oye, que este muchacho sabe tanto. Y él empieza a revelarle como tus dioses no pueden, el mío sí puede. Y empieza a decirle al rey. Y cuando termina de decirle al rey, José le dice al rey, bueno, yo te sugiero que tú consigas un muchacho, una persona inteligente, que pueda hacer una logística para nosotros poder asegurarse que cuando vengan esos 7 años de prosperidad se pueda recolectar comida y cuando venga el hambre, entonces tener suficiente y que nadie pase Egipto y pueda distribuir esto. Y entonces el rey dijo, ¿y quién mejor que tú? Así que el rey le hizo otro cambio de imagen. Porque él llegó allí limpiecito, pues el rey empieza a ponerle unos atuendos al rey, le pone y dice, en este momento, después de mí, tú vas a ser el más grande aquí. Y ahí el rey hace un decreto, escuche esto. El rey hace un decreto en el capítulo 41, versículo 43. El rey monta a José en el carro y él dice, doblen rodillas. ¿Qué dice el rey? Doblen rodillas. Y en ese momento, toda rodilla de Egipto cayó frente a José. Potifar y su esposa también cayeron de rodillas. Doblen rodillas. Y allí caen de rodillas y en ese momento, escucha bien,
Dale un tiempo a Dios, porque Dios te quiere decir algo. Dale un tiempo a Dios. En ese momento es que se cumple el sueño de José. El segundo. Qué interesante, el primero se cumple después de este. Escucha esto, amigo. No solo se dobló la rodilla delante del faraón, de toda persona delante de José, sino que también, tienes que saber que Amón-Ra es el dios egipcio que representa el sol, y que Ator, Isis, es la luna, y que los demás dioses de Egipcio, especialmente Nut, se representan por estrellas. Los antiguos egipcios asociaron a sus dioses con cuerpos celestes concretos. Por ejemplo, Osiris es el cinturón de Orión. Y ir avanzando un poquito más, Nut es interpretada como la plasmación de la bóveda celeste, y algunos dicen que es la personificación de la Vía Láctea. En otras palabras, con todos estos datos, es el panteón egipcio el que divide sus dioses entre el sol, la luna y las estrellas. El sueño de José, cuando el faraón dice, doblen toda la rodilla, lo que se inclina ante José es todo el panteón egipcio. ¡Rum! Cae, porque fallaron los dioses, no pudieron hablar, pero el Dios de José y mi Dios habló. En ese momento, por eso que el papá y la mamá no son el sol y la luna, son los dioses egipcios que tenían que de manera especial reconocer a través de sus magos y brujos que el verdadero Dios es el Dios de Israel, el que tiene sueños contigo y conmigo. Amén. Y todos se inclinaron ante José, Ra, Isis, Nut, todos doblaron rodilla ante José, todo el panteón egipcio. Porque el primer sueño, como dije, era local, campestre, rural, doméstico. Pero ahora, aquel muchacho que estaba con chivitas y ovejas, con caballos y esas cosas, ahora este muchacho es el gobernante más importante de Egipcio. Porque ¿sabes lo que hizo el faraón? Estaba yo me voy a la playa, tú diriges el país. Eso fue lo que hizo. Solamente en el trono voy a ser mayor que tú. Y dice la Biblia que lo puso sobre todo Egipto. Lo que José decía en Egipto era ley. No había ni que consultar con el faraón. Si José lo dijo, Satnat Banea. Lo que decía Satnat Banea era ley en Egipto. Hasta tenía una copa de plata que usaba para adivinar. No adivinaba nada. Dios, pero esos asuntos que él tiene que manejar dentro de la cultura egipcia. Oh, mis queridos amigos, los sueños de Dios escapan de nuestra comprensión. ¿Cuán grande eres tú? Aleluya. Escapan de nuestra imaginación. Nosotros a veces estamos con sueños de aquí cerquita, imitar a esto, ir a tal lugar, aquí cerquita, ir al bar, estar acá, ir a aquel lugar, apostar dinero ahí cerquita, pero Dios te quiere llevar al cielo. Dios quiere llevarte astronómicamente y tú estás pensando terrestremente, agronómico. Dios quiere que tú pienses astronómico. Oh, mis queridos hermanos, todo parecía una actividad adversa, pero finalmente sus hermanos, cuando muere Jacob, le dice, José, no nos hagas daño. Dice, no tengan miedo. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo usó para bien. Porque Romanos 8:28 dice, para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan, ¿qué? Conforme a su propósito son llamados. Dios tiene planes poderosos para ti. Dios quiere hacer cosas grandes para ti. Permite que los planes de Dios se hagan en tu vida. Porque dice nuestra lectura bíblica en Jeremías capítulo 29, versículo número 11. Dice la palabra de Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos no de mal, sino de bien, para darnos un fin
el que esperáis. Que Dios te bendiga.